Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Vamos a enfocar el primer mensaje, pero de otra forma. Hechos, capítulo 16, versículo 31. 16, 31. Gustavo, despiértate, que te casas el mes que viene. Hechos 16, 31. Allí tienen ese versículo, hermano. Es fácil de aprenderse. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que hables a nuestras vidas hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y tú ministres conforme a tu voluntad. Ponemos, Padre amado, Señor, todo tu pueblo delante de tu presencia para que tu gracia, tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le estaba diciendo en el primer servicio que vamos a ver si colocamos en la pantalla electrónica que está aquí en Centenario ese versículo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un mensaje del Centro Internacional de Educación Cristiana Jiré, que les desea feliz Navidad. Amén. Creaba a ver. Amén. Mañana llamamos para poner ese aviso. Amén. Se va a sorprender cuando lo vea. Ok. Queridos hermanos, el hombre en su constitución es bastante complejo, ¿verdad? Alguien dijo: donde hay seres humanos, allí hay problemas. Por eso es que en la iglesia hay problemas. Por eso es que a veces nos cuesta, nos limamos unos con otros y a veces nos mordemos, nos hacemos malos ojos, ojitos extraños, porque los seres humanos somos bastante complicados. Alguien dijo que las mujeres aún más que los hombres y la suegra más todavía. Pero lo cierto es que somos complicados y actuamos de diferentes formas y a veces de formas inesperadas. Tenemos comportamientos a veces impredecibles. Y muchos de esos comportamientos tienen que ver con patologías, tienen que ver con traumas. Todos tenemos traumas. Si hay alguien que no tenga un trauma, por favor avise, porque usted fue criado en una cajita de cristal y no es ser humano, pero que desde que nacimos, vivimos, tenemos ciertos traumas. Y hablábamos que lo importante no es que usted tenga un trauma que le haya causado una herida, lo importante es que la herida haya cicatrizado. El problema es cuando la herida todavía sangra y cuando todavía duele. Y escuche, hay gente que dice: yo tengo traumas, y todavía vive con esas heridas, sus heridas todavía sangran. Eso es lo problemático, que haya gente que tenga heridas que por muchos años todavía estén sangrando y estén doliendo. Pero hay heridas y las heridas deben ser sanadas, pero actuamos de diferentes formas. Estaba leyendo y hay una de las conductas atípicas del hombre, y una de ellas tiene que ver con las mentiras que decimos y las mentiras que creemos. Dígame. Con las mentiras que decimos y las que creemos. Porque alguien dijo: mira, por allá se levantó un loco con una iglesia, y ese sí es loco. Yo digo, más loco son los que van a la iglesia. Porque a veces el culpable no es el que da el garrotazo, sino el que le dio el garrote. Y nos actuamos de diferentes maneras. En la Alemania antigua existía un varón que fue llamado luego como el conde de esa ciudad, que tenía una particularidad.
había servido al ejército ruso y en el ejército ruso peleó varias batallas y tuvo que pelear varias batallas. Cuando él llega a su tierra natal, él empieza a narrar muchas de las aventuras que vivió. Y muchas de esas aventuras que vivió fueron inventadas, eran inventadas. Dijo, por ejemplo, que salió volando sobre la bala de un cañón y le cayó encima a varios hombres y los derrotó. Dijo que hizo hazañas increíbles y difíciles de poder creer. Y se hizo famoso este varón por las aventuras que creaba y por las cosas que él inventaba. La gente se dio cuenta que él no tenía razón y que estaba inventando, pero se hizo famoso. De allí, queridos hermanos, se tomó su vida y su ejemplo para hablar de una patología en los hombres, que es que algunos hombres, algunas personas, a veces no tienen enfermedades, pero las inventan. Escuche, no tienen enfermedades, pero las inventas. No tienen un negocio, pero dicen que son comerciantes. No tienen ovejas, pero son pastores. Y basado en la vida de este varón, se crea una serie de mitos y una serie de historias, tanto que se hizo famoso en el mundo entero. Hoy existen patologías que son inventadas y son somatizadas por algunos pacientes y son producto de su invención, como la hermana acá en la iglesia que tenía fiebre porcina y todavía no había llegado aquí a Venezuela la fiebre porcina, pero ella ya la tenía. O a la hermana a la viejita que le dolían los colmillos y tenía plancha en ambas encías. Inventamos cosas y vivimos a veces bajo ese modelo de inventar cosas. Allá en España se creó un grupo especial que se llamaba el grupo Humo. El grupo Humo es una invención de un hombre, de un español que inventó que venía de una galaxia alrededor de Venus, de una galaxia lejana parecida a Venus, de un país, de un planeta parecido a Venus, y venía de una galaxia externa W414, y ellos formaban los humoitas, y eran extraterrestres, tenían poderes especiales, y la gente que cree en ovnis, en brujas voladoras, en escobas y todas estas cosas, creó un grupo que todavía, aunque él salió y desmintió y dijo que todo eso había sido inventos y mentira de él, todavía hoy hay grupos que siguen manteniendo el mito. Escuche, siguen manteniendo el mito. Esto nos lleva a nosotros a pensar que hay gente que definitivamente le gusta vivir creyendo mentiras y creyendo mitos. Y hay otros que lo inventan y eso se llaman mitómanos. Los que dicen mentiras incontrolablemente, que falsean, inventan y cuentan relatos y leyendas que no han existido nunca, que son producto de su invención. Ahora, ¿por qué hablamos de que hay personas que viven creyendo mitos? Porque algunas personas se mueven basados a su creencia. Lo que usted cree, eso le determina. Lo que hay en tu mente y en tu pensamiento te determina y define tu conducta y define tu razón de ser. Por ejemplo, nuestra conducta está determinada porque creemos en Cristo Jesús. Somos cristianos. ¿Amén? ¿Amén? Entonces nuestra conducta debe ser el reflejo de la doctrina cristiana. Por eso no puede haber cristianos que vivan otro evangelio, porque el evangelio y la vida de un cristiano está determinado por el evangelio. Ahora, fíjense bien, el evangelio se aleja de ser un mito, porque el evangelio está basado en Jesucristo. El evangelio está basado en el Señor. Y la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y se aleja de ser un mito. ¿Por qué? Porque un mito es una leyenda, una invención, es una narrativa
que se hace popular y trasciende socialmente y la gente la incorpora como parte de su cultura, y otros viven basados en esos mitos y lo hacen parte de su conducta y de sus reglas de fe. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de Dios, no nos está hablando de un mito, nos está hablando de alguien que vino, se despojó de su gracia, se despojó de toda su gloria, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió santamente y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos vida a cada uno de nosotros. De manera que no es una historia, ni es un cuento de camino, Él vive y vive por los siglos. El mejor ejemplo de que Cristo vive es usted, soy yo y somos todos aquellos que creemos en Él. Amén. Porque Dios nos fortalece, nos habla y nos guía a toda verdad. Amén. Un mito no puede sustentarnos, pero la palabra de Dios nos habla porque es viva y eficaz. Un mito no nos puede guiar, pero el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, dice la Escritura. Un mito no puede ser el fundamento de muchas creencias para sostenernos, pero Dios nos dirige a través de su palabra porque ella es lámpara a nuestros caminos y lumbrera a nuestros pies. La Biblia nos guía. Ahora, fíjense bien. En la época que el apóstol Pablo empieza a escribir sus epístolas, Pablo nota algo particular del pueblo cristiano y del pueblo hebreo particularmente. Se lo dice acá a la iglesia, Tito se lo dice en el capítulo 1, versículo 14. No atiendan o no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito, que había sido enviado por Pablo a la isla de Creta, les estaba enseñando a los cretenses que eran desordenados. Escuchen las características de los cretenses. Los cretenses, me pone Tito 1:12 para que vean cuál era el problema de los cretenses. 1:12. El primer problema era que eran mentirosos, mitómanos. Allí tiene. Eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Eso no lo dice Tito, eso lo dice el propio poeta Agabo, que era cretense, dice la característica de los cretenses. Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. No había nada bueno aparentemente en ellos. Sin embargo, a través de Tito y del apóstol Pablo llega el evangelio a la isla de Creta, y Creta se convierte en una de las islas evangelizadas y donde el evangelio empieza a crecer y a prosperar. Esto implica, queridos hermanos, que así haya personas que tienen problemas, que tienen trastornos o que tienen pensamientos contrarios, cuando Cristo llega y el evangelio llega, libera. Amén. Por eso decimos que el evangelio es libertad, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. ¿Libres de qué? De todas estas ataduras, de la mentira, de vivir de mentiras y de mitos, de ser ociosos, de ser glotones, escúchense, y de ser, bueno, no sé a qué se refiere la palabra malas bestias, pero lo que estaba diciendo y que trata de decir en el original es que eran desordenados en extremo. Desordenados en extremo. Y Pablo llega a través de Tito allí con la palabra y empieza a decirle esto. Pero en el versículo 14 empieza a combatir lo que es parte de su conducta. No atendiendo a fábulas judaicas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un relato, escuche, es un relato inventado, es una narración inventada donde se podía participar lo inanimado. Las cosas inanimadas toman vida y existe un relato que trata de dejarnos una enseñanza. Ahora vea esto. Les dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? En la época del apóstol Pablo todavía predominaban en la iglesia judía y en los judíos, predominaban pensamientos que hablaban de las descendencias, especialmente de las genealogías, y habían judíos y habían personas que eran judaizantes que inventaban historias para mantener al pueblo entretenido en otras cosas y alejarlo de la palabra de Dios. Oiga esto que es importante, se los voy a confirmar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4.
Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Los judíos inventaban fábulas, inventaban historias y se adjudicaban genealogías que no existían. Y empezaban a inventar historias de descendientes y ascendientes que no formaban parte de su descendencia ni de su ascendencia. Y creaban historias y esas historias las propagaban por el pueblo y el pueblo iba adoptando conductas de acuerdo a esa fábula. Fíjense bien que eran mentiras. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, el versículo 5, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Oiga lo que dice ahí, a vana palabrería. Parece ser que el problema de ser mitómanos y de decir mentiras y que el problema de vivir mitos y leyendas no es nuevo. No es nuevo. Le voy a decir un mito que se ha asentado y se ha apoderado en Venezuela. Estaba citando un video de Yoko Kenji, un japonés colombiano, que habla sobre esto de los mitos. Y dice, un mito: pensar que Japón ha prosperado porque los japoneses son más inteligentes que los latinoamericanos. Dijo, eso es mentira. Si hay alguien habilidoso es el colombiano. Si no existe, lo crea. Dice el mismo que es japonés y colombiano. Si hay algo que no existe, el colombiano lo crea. Si no lo sabe hacer, lo aprende. Pero el colombiano sabe hacer de todo. Inventa de todo. Fíjense que inventa tanto que una vez íbamos hacia Cúcuta y como a 3 kilómetros había una cauchera, pero 3 kilómetros antes tiraban clavos y tachuelas para que todos llegaran pinchados o ponchados a la cauchera. Es una forma de trabajar, pero inventan. Y se lo digo porque a mí me pasó. Y me dijo uno, no, es que los clavos allá no están tirados por casualidad, es para que usted se ponche allá y llegue aquí, completico. El sinvergüenza me dijo eso, pero es inventiva. Dijo, pensar que el japonés es inteligente es un mito. Más inteligente o igual de inteligentes son los latinoamericanos. El problema es que Japón prospera porque tiene disciplina. Los latinos no tienen disciplina. El latino no tiene hábitos. No tiene hábitos para orar, no tiene hábitos. Y Kenji es cristiano, es presbiteriano. Por eso lo estoy citando, porque él es cristiano, es de la iglesia presbiteriana. Y dice lo siguiente: el cristiano no tiene hábitos. No se para nunca a la misma hora. No hace las cosas que tiene que hacer metódicamente, no las hace. Su indisciplina lo lleva a fracasar. Monta un negocio, en Japón se monta un negocio y a los 20 años es que empieza a dar frutos. En Venezuela tiene que dar frutos a la semana siguiente para comprarnos un carro nuevo, un apartamento nuevo, un resort en la playa, y entonces la disciplina la dejamos. Somos indisciplinados. ¿Por qué desertan muchos estudiantes en la universidad y en los liceos? Porque todo el mundo quiere graduarse instantáneamente. Todos queremos el título de una vez, empezar y que la otra semana nos gradúe. Porque sabe que es difícil fajarse a estudiar, levantarse, trasnocharse, entregar trabajo. Eso cuesta. Dijo un compañero mío, estudiar es difícil y gracias a Dios, porque si no, no hubiese quien barriese las calles ni quien trabajase otras cosas. Pero es difícil. Ahora, ¿qué es nuestro problema? Que seguimos creyendo mitos, que seguimos creyendo, hermanos queridos, mentiras. Y esas mentiras nos han llevado a adoptar un patrón de conducta. Como iglesia, como venezolanos, como latinoamericanos, hemos adoptado patrones de conducta que son contrarios a la palabra del Señor. Fíjense, el Señor se lleva a Pablo y a Silas, capítulo 16 del libro de los Hechos. Se lleva a Pablo y a Silas, se lo lleva hacia
una ciudad llamada Filipos. Antes, en la ciudad de Filipos había una ciudad llamada Milene. Dijo que, hermano, de ahí viene el azul de Mitilene. No, no tiene nada que ver. Y dice la palabra del Señor que mientras predicaban la palabra, le salió una mujer, una joven vendedora de púrpura. El color púrpura, la tela de púrpura, es un color que utiliza la realeza y que utiliza la gente pudiente, utilizaba la gente pudiente de aquella sociedad. Por eso dice la Biblia que Lázaro estaba a los pies de un hombre que era rico, que se vestía de púrpura, porque el púrpura era el color de la realeza. Y dice la palabra que estaban predicando y le salió una muchacha al encuentro y gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo. Aquella mujer llamada Lidia no decía mentiras, estaba diciendo la verdad. Pablo y Silas, aclaro, Silas no es una mujer, es un hombre, porque hay hermanos que predican cuando Pablo andaba con su novia Silas. Primero, Pablo no tuvo novia y Silas no era mujer, era un hombre, ¿ok? Y Pablo y Silas ciertamente eran siervos del Dios Altísimo y predicaban la palabra. Lidia estaba diciendo la verdad. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Pablo y Silas dejaron que aquella mujer por algunos días dijese lo mismo que anunciaba. Escúcheme, dijese lo mismo que anunciaba. Hasta que Pablo, dice la Biblia, guiado por el Espíritu Santo, reprendió el espíritu de adivinación que aquella mujer tenía, un espíritu pitonizo. De aquí que en la hechicería se utilice mucho la serpiente pitón, porque se cree que el don de adivinación viene por la serpiente pitón, espíritu pitonizo. Y la serpiente es uno de los animales utilizados en el bajo espiritismo o en el espiritismo bajo para hacer brujería. Ahora, Pablo dice que les reprendió el espíritu de adivinación que aquella mujer Lidia tenía, porque aquella mujer no, aunque estaba diciendo la verdad, no estaba hablando guiada por Dios, sino que el espíritu de adivinación que ella tenía estaba tratando de confundir a los hijos de Dios para que precisamente no le hicieran daño y congraciarse con Pablo y con Silas. Oiga esto que es importante. El diablo va a tratar de engañarnos siempre para que usted y yo nos dejemos engañar. Van a venir palabras persuasivas. Y va a venir una mujer y le va a decir: estás muy bonito hoy. Y usted se sopla. Y últimamente te estoy viendo muy hermoso. Se sopla un poquito más. Hasta que el diablo lo revienta. Oiga. Y usted cae. Porque la idea del diablo es persuadirnos de alguna manera, porque él sabe que dentro de usted y de mí está el Espíritu Santo de Dios. No crea que el diablo le va a salir con un tenedor, con rabo y con cacho. Así no sale el diablo. El diablo sale en forma de una mujer bonita, de alguien con dinero, de una oferta muy tentadora. Así es que trabaja el diablo. Así que los que están esperando que les haga a alguien que huela a azufre, no le va a salir así. A lo mejor le va a oler a buen perfume. Ahora, aquella mujer decía la verdad. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué había de malo en esto? Que en la mujer había un espíritu de adivinación. Y la adivinación no es de Dios. Amén. Por eso no puede haber cristianos adivinos con dos de sospecha. No puede haber cristianos que tiran el timbarinde y el dopirigüe para adivinar. No. Si habló Dios y punto. Y lo que habla Dios se cumple. Amén. Pero después usted no lo vaya a cambiar. No, fue que el Señor ya, cambió. No, el Señor no cambia. Los que cambiamos somos nosotros porque nos pelamos. Y aquella mujer hablaba con un espíritu de adivinación.
Y a Pablo y a Silas no le importaba congraciarse con aquella mujer ni con el pueblo. Al fin y al cabo acababan de salir de la cárcel, acababan de salir de ser azotados en otras ciudades y se habían ido a Filipo a predicar porque los habían sacado a piedra pura y a palo limpio. Ahora, hermanos, se van a Filipos. Y cuando aquella mujer anuncia, Pablo y Silas, siervos del Dios Altísimo, queridos hermanos, si Pablo y Silas se soplan, pierden la visión de Dios. Por eso usted no se deje llevar por las cosas que aparentemente son buenas. Escuche, sino que ellos juraron hasta que el Espíritu Santo les dio orden y en el nombre del Señor echaron fuera el espíritu de adivinación. Ahora, aquella sociedad de Filipos estaba acostumbrada a consultar a esta muchacha porque, usted sabe, es más fácil consultar a un brujo que orar y buscar a Dios. ¿Me escucha? Es más fácil ir a la Lagunillas que le fumen un tabaco a que venga a entregarse a Cristo y arrepentirse de todos sus pecados y no pecar más. Porque si la bruja le fuma un tabaco, después usted va a fiestas, licor, droga y lo que quiera. Pero si usted se entrega a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas empiezan a ser hechas nuevas y no puede volver atrás. Amén. Por eso es más fácil adoptar este tipo de conducta. Pero la gente sigue viviendo engañada. ¿Cuánta gente no conozco yo de dinero y de posesión que todavía siguen creyendo, llaman a los brujos, a los divinos y viven atados a estas cosas? Son formas de vivir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando echan fuera el espíritu inmundo, la gente que ganaba y sacaba ganancias de aquella muchacha y la gente a la que la mujer y el espíritu inmundo le prestaban servicio, se molestaron con Pablo y con Silas. ¿Con quién tenían que molestarse? Con el diablo. ¿Pero con quién se molestaron? Con los dos evangélicos. Fíjense bien, le están haciendo un favor a una persona, le están echando fuera a los demonios y contra ellos son los que arremeten. Por eso usted nunca espere nada bueno de la gente mundana. Espere siempre la bendición y el favor que viene de Dios. Por eso la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Amén. Y dicen, Pablo y Silas vinieron a trastornar a la ciudad de Filipo. Hay que meterlos presos porque le echó afuera el espíritu de adivinación de Lidia. Y ya Lidia no profetiza, ahora se unió a ellos. Se unió a ellos. Ahora Lidia también es evangélica. Y nos quitaron a la mujer que nos adivinaba. Porque al mundo le interesa que le adivinen y tener la gente atada y tener la gente esclavizada al diablo. Cuando le quitamos un alma al diablo, la gente se molesta y el mundo se molesta. Pero en el cielo hay fiesta, alabado sea el nombre del Señor, porque un alma pasa de muerte a vida, dice la Escritura. Hermano, y agarran a Pablo y a Silas y los meten presos. Después de azotarles fuertemente, dice la Biblia. Les azotaron y los metieron. Les pusieron cepos en los pies y los metieron en la cárcel de baja adentro. Estando Pablo y Silas presos, no empezaron, uy, me voy de la iglesia porque me metieron preso por predicar. Aquí el que debería estar es el pastor. Ya no voy más a la iglesia porque esto es muy duro. No se echaron a llorar. ¿Qué dice la Biblia que empezaron a hacer? A orar y a cantar, que es lo que nosotros sabemos hacer bueno. Bueno, algunos. Porque yo he visto a algunos cantando, los reyes, la tierra. Miren, si va a ser cristiano, sea de verdad. Amén. Y si va a orar, lo haga. Ore a Dios. Señor, te amo. Señor, te alabo. Abra su boca y alabe a Dios. Amén. Hágalo bien. Eso es una crítica aparte, escuche. Y los meten, les ponen cepo a la cárcel de baja adentro. ¿Quién era el carcelero de Filipos? Generalmente, los hombres que habían luchado
fuertemente en batallas y habían quedado libres y tenían cierta reputación de las batallas, los sacaban del ejército de las batallas y les daban otros trabajos para que su vida no estuviese expuesta al peligro. Este carcelero de Filipos cuenta la historia extrabíblica, que era un hombre que procedía, era un hombre de batalla, y se le dio este cargo para librarlo ya de las manos del enemigo, y se le dio un cargo de confianza, jefe de la cárcel, para que el hombre estuviese más tranquilo con su familia y no estuviese arriesgando su vida. Generalmente era así. Los carceleros eran personas que ya habían peleado batallas y habían logrado cierto grado honorífico como militares. A este hombre se le encarga la cárcel de Filipos. Y allí meten a Silas y a Pablo. Y Silas y Pablo son dos presos distintos que en vez de quejarse y de llegar a robar y de caerle a golpe a los demás, empiezan a cantar y a orar. Y usted sabe que cuando el cristiano canta y ora, el diablo tiembla. Amén. El diablo tiembla. Amén. Por eso no deje de cantar, por eso no deje de orar. Y cuando el cristiano canta y ora, algo sucede. Porque cantamos, alabamos y oramos al Dios que reina por los siglos de los siglos. Una vez iba yo con un compañero y vemos a unos cristianos orando en un lugar. Me dijo uno, ve, eso es lo que a mí me molesta. ¿Qué hace esa gente ahí? Hablándole, ¿a quién le están hablando? Yo le dije, a Dios. Dijo, pero lo que hacen es perder tiempo. Le dije, ¿crees tú que están perdiendo tiempo? El creyente que ora no pierde tiempo, mueve el cielo. Amén. Mueve la gracia y mueve al Señor. Usted cree que está perdiendo tiempo. Nos acercamos y yo le pregunto, ¿por qué están orando, hermano? Me dice, no, estamos orando. Le voy a decir, para que Dios cambie este alcalde, no es aquí en Ejido. Cambie este alcalde porque el hombre está metido en hechos de corrupción, el hombre es brujo, es mujeriego. Esto fue en Barlovento. Pero no le voy a decir la ciudad de Barlovento. Y me dijo el compañero, que a que no sacan al alcalde. Yo le digo que a que sí. Que a que esa gente está perdiendo el tiempo. Le dije que a que no. Me dijo, bueno, vamos a ver quién gana. Me fui, yo dije, ahora me toca que orar por algo que no tenía pensado orar. Señor, saca al alcalde, Vente, sácalo. Respalda a los hermanitos y que este incrédulo crea que tú tienes poder. Contéstale la oración a los hermanitos que estaban orando allí. Y si hay que sacarlo, sácalo. Como a las 3 semanas, el hombre se vio en un hecho delictivo, lo capturaron y lo sacaron. Llamo al amigo. Carlos Contreras. Me dijo, mira, ¿cómo se llaman los hermanitos esos que estaban orando? Que quiero pedirles que oren también por mí. Cuando oramos suceden cosas y Pablo y Silas empezaron a orar y empezó a suceder algo en la cárcel de Filipos. ¿Qué empezó a suceder? Empezó a temblar la cárcel, a sacudirse. Y cuando se empieza a sacudir la cárcel, se empiezan a caer las cadenas y se abren los cepos. Porque Dios tiene poder. Amén. Se empiezan a caer las cadenas y abrir los cepos. Se abren las rejas de las cárceles. Y el carcelero, querido hermano, cuando viene consigue todas las puertas abiertas. Y está pensando en Pablo y Silas, que habían sido declarados los dos presos más peligrosos de aquella cárcel. Por eso los metieron adentro. Y dijeron, nada, estos dos evangélicos se fugaron. Se fugaron los dos evangélicos. Y a mí, por ser el dueño de la cárcel, el encargado de la cárcel, me van a matar. ¿Qué me queda? Suicidarme. Dice la Biblia que estaba Pablo y Silas en lo más profundo y este hombre está en la entrada. Cuando se va a suicidar, grita Pablo desde adentro. No lo vio.
el mismo espíritu que le había revelado que Lidia tenía un espíritu de adivinación, le muestra que el carcelero se va a matar. Eso es lo grande de esta historia. Vea esto. Porque si Pablo lo ve, le dice, párate, no. No, Pablo no está viendo al carcelero, ni Silas tampoco. ¿Dónde Pablo y Silas perciben que el hombre se va a matar? En el espíritu. Porque en el espíritu habían percibido que Lidia tenía un espíritu de adivinación. Esto es lo que es ser guiado por el espíritu. Y cuando ellos perciben y Dios les revela, se va a matar el carcelero porque piensa que nos fugamos, le gritan, no hagas eso, no hagas tal cosa. Aquí estamos, alabado sea el nombre del Señor. El cristiano es como la culebra venenosa, no huye, se queda. Amén. No huimos, nos quedamos. Amén. Nos quedamos. Y entonces le gritan, no hagas tal cosa, aquí estamos. El hombre asombrado sale corriendo y se va hacia adentro. Y se postra a los pies de Pablo y de Silas. Y es entonces cuando el hombre empieza a hablar con ellos de lo que ha sucedido. Y ante el milagro y ante lo que ve, aquel carcelero no tiene más que implorar misericordia de los dos presos. Y es donde surgen entonces estas palabras importantes, que no son palabras para todos los cristianos, sino son palabras para el carcelero particularmente, es una promesa particular. Es decir, a mí Dios no me ha dicho que yo crea y será toda mi casa salva. No. ¿A quién se lo dijo? Al carcelero de Filipos. Digo esto por lo siguiente. Porque hay gente que cree en el Señor y entonces se muere un familiar, se muere el otro y dice, pastor, pero si la Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. No, no es, esas son palabras particulares para el carcelero, no es para todo el mundo. Ahora, que producto de haberme convertido yo al Señor, yo empiezo a orar y empiezo a predicar y mi familia empieza a conocer de Dios para ser salva, es otra cosa. Pero la promesa particular allí es para el carcelero. Amén. Algunos dirán malas noticias, pero es así. Porque entonces ya basta con que yo crea y entonces toda mi familia se va a salvar. ¿Usted cree que es así? No. Tengo que predicar y ellos tienen que arrepentirse. Amén. Y tiene que haber un cambio de corazón en ellos. Ahora, cuando yo me entrego al Señor, como ha sido mi caso, que yo fui el primer cristiano en la casa, yo empiezo a predicarle a mi hermano, empiezo a predicarle a mi mamá, a mi papá, empiezo a orar por toda mi familia y ellos creen en el Señor. Eso es otra cosa. Pero tuve tíos que murieron sin el Señor. Entonces yo pudiera pegarme a la palabra. Y entonces la promesa, cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó? No, es que esa promesa es para el carcelero de Filipos, no para toda la iglesia, ni para todo creyente. Ahora escuche esto. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí partimos de un principio fundamental que quiero ilustrar y que fue lo que dejé esta mañana bien establecido. En la época del sabio Arquímedes, el rey Irión, que era el rey que gobernaba cuando Arquímedes vivía, plantea un problema. Tiene un gran barco que hay que meter al agua, hay que moverlo y no haya cómo moverlo. Arquímedes se entera de que el rey está tratando de mover ese barco y se le viene a la cabeza una idea. Él diseña un sistema de poleas que hoy se conoce con el nombre de aparejos polipastos en ingeniería mecánica. Yo, como soy ingeniero mecánico, sé de lo que le estoy hablando, y busca de colocar esta serie de poleas y logra mover el barco. Ahora, esta serie de poleas tenían que tener un punto de apoyo donde colocarlas y que el punto resistiera bastante peso. Pero logran mover el barco. El rey se emociona y Arquímedes, viendo al rey motivado, le dice al rey estas palabras: dame un punto de apoyo y una palanca y te moveré el mundo. Dame un punto de apoyo y una palanca y te moveré el mundo. Estas palabras son famosas por el sabio Arquímedes, ¿ok? Ahora, escúcheme, ¿qué significa esto? Cuando usted quiere mover
algo pesado o quiere abrir algo duro, si no, pregúnteselo a los ladrones por qué utilizan pata de cabra. Porque la pata de cabra es una palanca que se apoya en la pared o en el marco de la puerta y lo abren, por eso las puertas se abren. Los choros estudiaron física con Arquímedes. Los malandros estudiaron física con Arquímedes. Y ellos saben que cuando se palanquea, se pueden mover grandes fuerzas. Porque la palanca y el punto de apoyo absorben todo el peso y la fuerza que le es contraria. Ahora escuche esto. Cuando usted está moviendo algo palanqueado, el peso de eso que está palanqueado cae todo sobre el punto de apoyo. Oiga esto que es importante. Se concentra en el punto de apoyo. De manera que el punto de apoyo tiene que ser tan resistente como el peso, ¿verdad?, de lo que se está moviendo o mayor que el peso de lo que se está moviendo. Y todo el peso se descarga y se desplaza sobre el punto de apoyo. Hermanos queridos, cuando usted y yo nos entregamos al Señor, todas nuestras ansiedades, todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, todo aquello que nos molestaba, nuestras enfermedades, las depositamos sobre Cristo. ¿O no? Ya le voy a decir que algunos no. Por eso es importante hoy traer a nuestras vidas quién es nuestro punto de apoyo. ¿Por qué? Porque hay gente que está apoyada en su dinero y el dinero se acaba. Y cuando el dinero se acaba, ya no pueden mover nada, porque su punto de apoyo, queridos hermanos, era más débil que las cargas y las dificultades que traía. Hay otros que se apoyan en su título universitario. Me dijo un médico, una de las más grandes frustraciones que sufre un médico es ver que somos impotentes ante una enfermedad y de alguien que se muere. ¿Sabe que por eso los médicos, la mayoría de los médicos terminan alcohólicos por la impotencia que sienten ante los pacientes y ante las enfermedades terminales de esos pacientes? Pero el que se basa en su título, entienda que como título también tenemos limitaciones. Otros se basan en amigos, pero los amigos también fallan. Otros tienen su confianza en su papá y en su mamá. Y aunque los padres tratamos de ser los mejores, también nos morimos. Y también fallamos. Otros tienen su confianza en su carro hasta que se lo chocan. En su casa hasta que el agua se la lleva. Escúcheme. Otros tienen su confianza en el gobierno hasta que el gobierno cae o pasa. Otros tienen su confianza en un carné político. Y entonces usted ve creyentes que son más políticos que evangélicos, porque su punto de apoyo no es Cristo, es el carné político. Pero quiero decirles algo. La Biblia dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que se apoya en Cristo Jesús permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Permanece para siempre. Permanece para siempre. No vive de mentiras, no vive de mitos, vive en el que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, dice la Escritura, Juan 14:6. Vive en el Señor apoyado. Para quienes los problemas son fáciles de mover, para aquellos cuyo punto de apoyo es Cristo. Para quienes es difícil lidiar con su situación actual, para los que su punto de apoyo no es Cristo, hoy es cualquier otra cosa. Pero para los que tenemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, tenemos que decir como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente a Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso, la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre,
porque su punto de apoyo es otro hombre. Pero bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza y cuya confianza ha sido puesta en el Cristo, en el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Bienaventurado el hombre cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Bienaventurado el hombre que tiene su confianza en el Señor. Amén. Yo les decía esta mañana, no es que usted no va a confiar en alguna persona, es que la Escritura dice, maldito el hombre que pone toda su confianza en el hombre y deja de confiar en Dios. Citaba dos casos esta mañana. El rey Saúl, llamado tan grande como del rey Saúl, es poco verlos en la Biblia. Sacado de la tribu más pequeña de Israel, de la tribu de Benjamín, sacado de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín, es llamado para ser colocado como el rey de todo lo que está y todo lo que ve. Y así le dice el profeta, ¿para qué buscas asnas perdidas y todo lo que estás viendo mañana será tuya? Mañana vas a ser ungido como rey y todo eso que tú estás viendo será tuya. Así que no te preocupes por asnas. Hermano querido, pero Saúl empieza a buscar de Dios. Pero cuando uno se va haciendo fuerte, va teniendo dinero, va teniendo poder, se va olvidando de Dios. Ojo con esto. Ojo con esto. Se va olvidando de Dios, se va olvidando de Dios. Como tenemos dinero, como tenemos bienes, como tenemos gente que nos trabaja, como tenemos gente que mandamos, nos vamos olvidando de Dios. Y Saúl se fue olvidando de Dios y fue poniendo su confianza en su reinado, en los hombres, en su dinero y terminó consultando adivinas y brujas. Y Dios dijo, por cuanto Saúl me desechó a mí como Dios y dejé de ser su punto de apoyo y se buscó una bruja y una adivina, yo también lo desecho a él. Así que ya no llores, le dice al profeta, por Saúl, porque yo lo he desechado. Me desechó él a mí, ahora yo lo desecho a él también. Qué tremendo esto. Y le dice, ya no llores más por Saúl, porque me he buscado a otro hombre que sí me tiene como punto de apoyo, gloria a Dios. Mientras Saúl me desechó, había otro que estaba pastoreando ovejas y ese cada vez que iba a matar un león o una fiera, ese lo mataba en mi nombre, alabado sea el nombre del Señor, ese lo mataba en mi nombre. Entonces me busqué a ese muchacho porque él sí me tiene a mí como punto de apoyo, que tiene problemas sí, que tiene mala conducta también, que fue un homicida, sí Señor, mató a Urías, a la mujer, al esposo de la mujer que él luego toma, que tiene problemas, sí Señor, su familia era un desastre, sí, pero su confianza está en mí, alabado sea el nombre del Señor, y yo voy a empezar a trabajar con él para cambiarlo definitivamente, alabado sea el nombre del Señor. Hermano querido, David tenía problemas, pero Dios dijo, no lo desecho, porque él cree incondicionalmente en mí. Y aunque tiene fallas, su confianza está en mí en todo tiempo. Él no me ha desechado. Tiene problemas, sí es verdad, pero no me ha dejado. Su confianza está en mí. Y por cuanto no me ha desechado ni me ha dejado, yo tampoco lo desecho ni lo suelto. Voy a trabajar con él. Lo voy a procesar y voy a hacer de él un hombre digno de la talla de todo hombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vea cómo trabaja Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Vea cómo trabaja Dios. No importa cuántas imperfecciones usted y yo tengamos, no importa cuántos problemas usted y yo traigamos hoy, no importa las fallas que hemos cometido, lo importante es que nuestra confianza está en Cristo, alabado sea el nombre del Señor, y Dios empieza a cambiarme, Dios empieza a transformarme, Dios empieza a hacerme una nueva criatura, al punto que llevó a David a ser el rey de Israel. Estando nosotros allá en Jerusalén, fuimos a la fortaleza de David. ¡Qué construcción tan inmensa! Y fuimos a la tumba de David. Hermano querido, en ese lugar donde supuestamente están los restos de David, allí van judíos a orar día y noche. Guardia permanente día y noche. ¿Qué tiene ese lugar, queridos hermanos, que no tiene donde murieron muchos otros? Que allí yace un hombre cuyo punto de apoyo era Jehová de los ejércitos. Amén. Allí yace un hombre que nos dejó muestra de que el que confía en el Señor será exaltado. Alabado sea el nombre del Señor. Y que la gracia de Dios estará sobre su vida en todo tiempo. Un hombre que no se dejó llevar por mitos ni por mentiras. Un hombre que creyó en el Señor desde muchacho. Y cuya
respuesta nosotros podemos verlo en los Salmos cuando dice: oh Jehová, roca mía, salvación mía. Vea el cambio de David. Es muy distinto. Saúl nunca pudo expresar: Jehová, mi salvación, mi roca, castillo fuerte, mi Dios en quien confiaré. Cuando usted lee el Salmo 91, está escuchando la expresión de un hombre cuyo punto de apoyo es el Señor. Y por eso usted no tiene que abrir la Biblia en su casa en el Salmo 91. Lo que tiene que hacer es lo que David dice en el Salmo 91. Sí, porque algunos tomaron la Biblia de amuleto. La abren un atril aquí, Salmo 91. Aquí, para que se vayan los demonios de la casa. Y vengan energías positivas, buenas influencias. Las malas se vayan. Concentraciones negativas, porque tienen un lenguaje increíble. Concentraciones negativas de energía cuántica. ¿Cuántos cuentos no te has tragado ya? Eso no es nada cuántico. Y usted llega, Salmo 91. Pero la gente ni siquiera se sabe el Salmo 91. Eso no tiene efectividad. ¿Sabe qué? El diablo no le tiene miedo a la Biblia, le tiene miedo a un hombre que vive conforme la Biblia dice que viva. Amén. A alguien que vive conforme la palabra de Dios dice que vivamos. Ajá. Pero si seguimos confiando en hombres, ¿qué dijo Moisés? Estos confían en carros, estos en jinetes y otros en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Vea la diferencia, vea la diferencia. Ahora, escúcheme muy bien. ¿En qué se apoya y por qué un hombre que ama a Dios puede mover los problemas? Porque su punto de apoyo es ¿quién? Cristo. Cristo. Cuando un hombre se apoya en Cristo puede mover los problemas. ¿Cuál es la palanca? La fe. La fe. La fe. No es el gobierno. No es la tarjeta mi negra ni la otra casi negra. No. No es la Mastercard. ¿Ok? No es la Diners. No es la Visa. No es. La palanca es la fe, porque al que cree todo le es posible. Alabado sea el nombre del Señor. El que cree todo le es posible. Ponme allí ahora otra vez Hechos 16:31. ¿Por qué entonces Pablo y Silas le dicen al carcelero? Cree, palanca, en el Señor Jesucristo, punto de apoyo, y tú y tu casa serán salvos. Voy a mover todo. Si tú crees que es la palanca en Cristo, que es el apoyo, tú y tu familia y todo se moverá. Amén. Amén. Yo le estaba diciendo esta mañana, mire, para los que viene diciembre, yo nunca tuve juguetes en Navidad. A nosotros nos acostaban temprano para que no viéramos a las 12 que a los demás les traían juguetes. Y yo creo que le metían a uno hasta un Lexotanil o algo le metían. Tengo que preguntarle eso a mi mamá. Si le metían un Valium, algo le daban. Al menos una melantonina, pero lo noqueaban a uno. Ya a las 8 de la noche uno estaba noqueado. ¿Qué juguete? Cuando uno amanecía, salía a jugar con los vecinos, que a eso sí les había llegado juguete. Y yo decía, ¿pero por qué a ellos les llega juguete? Una vez le pregunté a mi mamá y a nosotros que nos trajeron, dijo, unas hallacas. Pero uno, muchacho, que lo que hace es comer caramelo, uno no está pendiente de hallacas. Y yo le digo, ¿pero y por qué a ellos les llegó juguete? Me decían los vecinos, porque tú tienes que hacerle una carta al niño Jesús. Yo me inspiraba y hacía tremendas cartas de doble página y nunca llegaba. Un muchachito me dijo, eso es que se las roban en el correo. Yo dije, pero todos los años ese ladrón. No me daba cuenta que era mi papá que no tenía plata. Yo no sabía eso. Y que mi mamá peor, estábamos pelando todos allí. Pero yo un día dije, Señor, yo un día voy a tener lo que no he tenido. Y les voy a seguir contando. La ropa que yo me estrenaba en diciembre era la que dejaban mis 6 hermanos mayores. Yo soy el número 7 de 6 varones, de 8 hijos, 6 varones.
y uno iba heredando la ropa. Cuando llegaba uno ya estaba rullida, desteñida, pero esos eran los estrenos. Les decía que nunca usé zapatos sino hasta que fui a primer grado y eran plástico, de caucho, Goodyear. Se le veía la marca de la suela. Gloria a Dios por la Goodyear. Y Goodyear significa buen año. Ahora fíjense. O año bueno. Fui al liceo y nunca tuve plata para la merienda. Mi tortura era que sonara el timbre del recreo porque todos salían corriendo a la cantina y yo me quedaba viéndolo. Y nunca tuve merienda. Sin embargo, yo fui el mejor estudiante en primaria. Fui el mejor precio, me gané la mejor nota y me gané un premio, ¿verdad? Como el mejor estudiante de primaria. Fui a Venevisión, me entrevistaron, luego me gané un viaje a Cumaná, me gané otro viaje con el IBIT al estado Guárico a estudiar parasitología y me gané varios viajes, pero limpio. Limpio. Fui a la universidad limpio. Mi primer libro me lo regaló Iris de Transferencia de Calor cuando éramos novios. Me gradué sin calculadora. Por eso saco cuentas mentales rápido. Por eso sé sacar raíces sin calculadora. Por eso me sé algunos valores importantes sin calculadora. Me gradué con una Casio que sumaba, multiplicaba, restaba y sacaba raíz cuadrada. Era lo máximo. Y me gradué con un traje prestado en la universidad. Pero hice lo que dijo mi papá. Puje, pero no llore. Porque algún día Dios nos va a bendecir. Amén. Algún día Dios nos va a bendecir. 22 años viví sin casa, para los que no saben eso. 22 años viví como los judíos errantes, como los ladinos que viven errantes en el desierto. 11 mudanzas acá en Mérida, batí récord, hasta que Dios me dio mi casa. Así que cuando usted me ve andar en buena camioneta, es que el que en lo poco le ha sido fiel, en lo mucho le va a poner Dios. Mi punto de apoyo ha sido el Señor. Mi punto de apoyo ha sido Dios. Amén. Amén. Y le voy a decir algo. Los que confían en Jehová serán exaltados, porque su punto de apoyo es el Señor. El problema es que cuando empiecen los problemas, usted desiste, se echa, se achicopala, como dicen los mexicanos, se echa para atrás, empieza a renegar. Allí está el problema. Pero si usted soporta, alabado sea el nombre de Jesús, y dice como Job, yo sé que mi Redentor vive, la bendición le va a seguir, alabado sea el nombre de Jesús, y la bendición le alcanzará. Tarde o temprano la bendición llegará a su vida. La bendición le alcanzará, alabado sea el nombre del Señor. Así que lo que está viviendo es momentáneo. Amén. Termino con esa anécdota. Un rey dijo, me voy a buscar a los sabios del reino para que en una expresión me hagan una frase, para que cuando yo esté pasando por problemas yo lea esa frase y tenga valor de seguir adelante. Los sabios se reunieron y le dieron la frase al tiempo y él se la guardó en su anillo real. En una oportunidad, cuando el reino pasaba por momentos difíciles, venían pueblos enemigos a atacarle y estaba entre un precipicio y los enemigos, dice que se acordó de la frase, la sacó y la frase decía, esto también pasará. Y cuando se dio cuenta, dice, esto es temporal, esto también pasará, se escondió, buscó la forma y se salvó. Años después, el reino empieza a progresar y a prosperar. Los sabios lo llamaron y le dijeron, rey, vuelve a sacar el papelito porque esto también pasará. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos momentos buenos y momentos malos. Por eso le estoy diciendo, cielo y tierra pasará, pero lo único que no pasará es el Señor, nuestra confianza en el Señor y nuestro punto de apoyo. Hermano, a veces tenemos, a veces no tenemos. A veces vienen tiempos difíciles. Yo le dije, ¿quién es feliz los 365 días del año? Nadie. Es imposible. ¿Y sabe por qué? Porque para ser feliz,
un tiempo del año es necesario pasar por problemas para luego saborear mejor el éxito. Porque después de toda tormenta viene la calma y viene la paz. Amén. Así que lo que usted está viviendo, eso también pasará. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué puede estar viviendo usted ahora que le angustia, que le atormenta? ¿Tiene hambre por la hora? Eso ya también va a pasar. Ya nos vamos. Pero ¿qué puede estar pasando y viviendo usted, querido hermano? Le voy a decir algo. Lo que está viviendo, eso también pasará. Alabado sea el nombre de Jesús. Tarde o temprano, Dios le levantará. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque los que sembraron con lágrimas, con gozo y regocijo cosecharán. Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Todo pasa. El mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y por siempre. Amén. Amén. ¿Cuál es su punto de apoyo? Cristo. ¿Cuál es su palanca? La fe. Alabado sea el nombre del Señor. No es el gobierno ni la oposición. No son los dólares, ni el negro, ni el invisible, porque ya no se ve. No es ningún dólar. No es el dólar, no es el euro, no es el bolívar. Mi confianza es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El que venció la muerte, el que se levantó el tercer día de entre los muertos y vive dentro de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Levante sus manos. Yo quiero que ahora traiga a su mente lo que usted quiere mover. ¿Qué vamos a mover? El negocio que no arranca. La familia que no se entrega al Señor. Un familiar enfermo. Señor, vamos a mover. Mi situación económica. La casa que no llega. ¿Qué vamos a mover hoy? Para eso solamente basta fe. Porque tu punto de apoyo es Cristo. Amén. Tráigalo a su mente. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que está llegando a la mente y está pasando por la mente de mis hermanos. Dificultades, problemas con hijos, con hijas. Dificultades con los padres, dificultades con vecinos, dificultades en el trabajo, en el negocio. Padre amado, Señor, eso que se nos ha hecho pesado, que no podemos mover. Hoy vamos a aplicar palanca, Señor, en tu punto de apoyo. Y vamos a declarar que las cosas se van a mover, Padre amado, porque todo es posible al que cree, Padre amado, Señor. Todo es posible al que cree. Hoy vamos a mover, Padre amado, las dificultades en el nombre de Jesús. Mi pesadez espiritual, lo que no me deja avanzar, lo vamos a mover en el nombre del Señor. Diablo, demonio, vamos a mover en el nombre de Jesús. Lo que tiene, Padre amado, Señor, a esta ciudad, a este estado y a este país que no deja avanzar, vamos a mover en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, vamos a mover nuestra familia. Vamos a mover esa materia que en la universidad no me deja avanzar. Vamos a mover mis estudios. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora se mueve por el poder de la palabra. Padre amado, tu palabra dice que todo el que tiene fe, si le dijere aún a los montes que se traspasen al otro lado de la mar, Padre amado, Señor, se traspasarían. Al que cree, Padre amado, nada le es imposible. Por eso hoy movemos las dificultades. Hoy se va la enfermedad. Hoy se va todo aquello que detiene el crecimiento y la bendición de mi vida, de mi familia, de la iglesia de Venezuela, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Levantamos hoy bandera de victoria y proclamamos, Padre amado, que el que cree en el Señor Jesucristo verá tu gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, te alabamos, Padre amado. Te alabamos, Santica Maranazoa. Te alabamos, Padre amado. Te alabamos. Alabe a Dios, hermanos. Alabe a Dios. Te alabamos, Señor. Se mueve tu problema. Se mueve tu dificultad. Se mueve en el nombre de Jesús. Se mueve. Fuera todo aquello que no es de Dios. Se va por el poder de tu palabra. Se mueve todo. Se mueve todo por el poder de tu palabra. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree.
Hoy las montañas por la fe se moverán por tu poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Vamos, hermanos. Se va a mover las montañas, porque para Dios nada es difícil. Hoy se mueve por su poder lo que te tiene detenido, lo que no te deja avanzar, se mueve. Por la fe se moverán por su poder. Vamos a decirlo otra vez, dígalo. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la... Tus montañas se mueven hoy. Se moverán con poder. Con el poder de Dios, oh gloria a Dios. Nada es difícil para Dios. Tu hijo, tu hija están en las manos de Dios. Tu negocio, tu trabajo está en las manos del Señor. Eres sano porque Dios te ha sanado. Alabado sea el nombre de Dios. Por la fe se moverán. Yo siento la unción del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo siento que el Espíritu Santo está ministrando en este momento. Vamos a darle unos minutos de adoración a Dios y dígale: Señor, te amo Padre, te amo Padre amado. Oh salvación mía, roca mía, mi Dios en quien confiaré, castillo mío, mi salvación.